de verdad pido perdón a las personas que me vieron en ese momento, que fui líder de ellos, porque yo hacía ver que sí era posible el cambio, pero por dentro yo estaba sufriendo y realmente pues para mí la vida era una mierda completa. Fue que ya en mi oración yo decía, ya Dios, no hay más que hacer. Sí. Y matarme no es una opción porque también me voy al infierno, pero ¿qué te cuesta enviarme un cáncer? Envíamelo, por favor. Soy Eliana Suárez, sobreviviente a las prácticas de conversión. El día de hoy, en primera persona, nos acompaña Santiago y con él les vamos a contar de qué se tratan estas prácticas. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Eli, un poco nervioso, pero muy contento de estar acá. Ay, súper, pero tranquilo. ¿Quién es Santiago? Un joven administrador de empresas, actualmente trabajo en una empresa de seguros, soy sobreviviente de prácticas de conversión, apasionado por el running, por hacer ejercicio, por la familia y los amigos. Creo que son mi base para mantenerme. Nací en un hogar cristiano, mi abuela muy cristiana, desde niños fuimos a la iglesia y ahí transcurrió pues también mi niñez, mi adolescencia. Estudié en colegio cristiano, estuve como pastor de adolescentes en la iglesia, mi familia en ese momento era como gran parte de mi vida, gran parte de mi vida, incluso mi núcleo social era también de ahí. Precisamente en toda esa etapa, ¿qué era lo que más disfrutabas de la niñez? Me refugié mucho en el estudio, me encantaba ser el mejor y pues sí, la verdad me gradué del colegio, fui grado de honor, varios diplomas porque tuve muy buen ICFES, etcétera. Pero yo creo que ahí se concentró gran parte de mi niñez, fue también en eso, como ser buen estudiante, yo era como el pilo y el juicioso del salón, el que daba clases, sí, el juicioso y el pilo. ¿En qué momento comienzas como a descubrir tu orientación sexual, te empieza a inquietar? ¿En qué momento de tu vida o en qué etapa de tu vida esto aparece? Fue un proceso de descubrimiento. A veces como de niño uno se ilusiona que ay, me va a casar, etcétera. A mí me pasó eso con niñas. O sea, yo llego a la edad de 12 años, 13 años y comienzo a sentir algo por alguien del colegio. Okay. Me empiezan a dar como cosquilleos, me pongo nervioso, pero yo no lo reconocía como un gesto, como un gusto, hasta que un día llego a mi casa y, Dios mío, Esto está pasando. creo que me está gustando. Eso significa que soy homosexual. Eso sucede yo estando solo en la casa, cuando hago como esa retroinspección y nada, me ataqué a llorar. Fue súper duro reconocerme que eso me estaba pasando. Mi abuela muy cristiana, mi abuela siempre, antes de salir de la casa, oraba por todos los espíritus. Los protejo con la sangre de Cristo, contra todo espíritu de violencia, atraco, y siempre nombraba contra todo espíritu de homosexualidad. Y Uy, yo, okay. ¿cómo es posible que ese demonio nunca se fue de mi vida? Sí. De tanto era mi abuela y lo tengo yo. Y esa parte Wow. fue, me dio muy duro. Me dio muy duro. Yo Confrontante. creo que sí, fue una confrontación y lloré horrible. Lloré horrible. Y ese fueron como los primeros pensamientos. O sea, yo creo que nunca leí nada bueno. Ese es el tema. Entiendo. Nunca leí nada bueno. A ser homosexual en ese momento, para mí era lo peor que me estaba pasando en la vida. Y yo lo asocié con un ataque demoníaco. Parte de que tú te sientes atacado por Satanás, el demonio, o que recibas algo malo en tu vida, es porque algo hiciste mal. Entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué dije groserías? Ah, Porque dije groserías. O sí. porque hice copia en el colegio. Yo viendo los catálogos de no sé qué revista tipo Avon, yo viendo catálogos y para mí esa era la puerta que yo estaba abriendo a la homosexualidad, ¿sí? Tú dijiste, es por ¿No? ahí fue la puerta. Y acciones de niñas. Por ejemplo, a mi mamá no le gustaba de pequeño que nosotros viéramos novelas. Y nosotros a veces las veíamos a escondidas de mi mamá. Y claro, yo recordaba eso y yo decía, no, pues claro, por ahí fue porque quienes ven novelas, estereotipos, son las mujeres. Decía, creo que me estoy portando muy mal y estoy recibiendo este castigo y tengo que solucionarlo. Y tengo que orar, fortalecerme en oración, ayunar. Y parte de mi niñez, solo yo hacía ese tipo de cosas. Y yo creo que nadie se da cuenta de eso. En la iglesia cuando oraban como Dios va a hacer un milagro en ti, para mí el milagro era no me va a gustar nunca más un chico. Y esa era mi oración ferviente, si yo me arrodillaba, si en algún momento me desmayé, fue por, Ok. sí, la unción, fue porque lo creía, yo decía, Dios me va a sacar de esto. Y la verdad es que yo siempre me caractericé por ser un niño de mucha fe y un adolescente de mucha fe. Mi esperanza era que un día yo me levantara y ese gusto por los hombres hubiese desaparecido y que me encanta, que me gustasen las mujeres como en algún momento me habían gustado.
Y el tema de cuando tú vas a la iglesia, en particular, no sé si la iglesia católica lo hace, pero la iglesia cristiana es de mucha promesa. Por mí oraban y decían, veo en ti una esposa, Ok. veo en ti que tu familia, tu descendencia, veo que vas a ser una persona grande de negocios, yo no sé qué, o sea, como que te llenan tanto de una esperanza, pero pues pasaron los años y los años y los años, y ya cuando estás en una edad adulta llegan pruebas un poco más difíciles en cuanto a tu sexualidad, que comienzas a conocer gente que te gusta, gente que se da cuenta, que hay gustos, atracciones, y que ya la cosa comienza a ser muy difícil de manejar, pero pues nada, yo siempre creyendo en que eso era un momento, era un ataque específico del enemigo, y que yo por medio de la oración, el ayuno, la lectura diaria de la Biblia, etcétera, iba a lograr salir de eso, o sea, por mi lado. Y nunca lo hablaste con nadie. No, no, desde mis 12, 13 años hasta prácticamente como mis 25 Wow, años. mucho tiempo. Mucho tiempo cargando eso solo Ujú. y es una carga súper pesada, la verdad. ¿A quién se lo cuentas primero? Se lo cuento a mis hermanos. Cuando yo se los cuento, yo estaba saliendo con una chica de la iglesia, muy guapa, muy bonita. En ese momento yo era consciente que no me gustaba, pero yo decía, no, este es el momento y el espacio donde Dios puede hacer el milagro. Obviamente sé que le hice daño a Natasha, perdón Natasha, discúlpame de corazón, ella lo sabe, hoy en día somos muy buenos amigos, Bueno, muy eso, buenos bueno, amigos, eso. pero yo estaba saliendo con ella y antes de Natasha había salido con otra chica de la iglesia, entonces yo salía con alguien cuando veía que había como cierto compromiso serio, terminaba. Y Ah, ok. pasó algo similar con Natasha, pero con Natasha fue porque yo viajo a Brasil y por primera vez alguien, un argentino, se dio cuenta de que yo era gay y comenzó como nadie a caerme súper directo. Pero yo, primero estaba saliendo con Natasha, segundo pues era súper cristiano, yo estaba con el grupo de adolescentes de la iglesia y yo no fui capaz de aceptar ese cortejo ni de aceptar una cita. El caso es que yo llego a Colombia decepcionada de mí porque mi cuerpo y mi ser quería vivirlo y no se lo permití. Y me frustraba mucho sentir eso, sentir como, qué horror querer pecar. Y en ese momento es cuando mi castillo de naipes, de vida perfecta de Don Santiago, pues se comienza a caer. Mis hermanos juraban que yo le había terminado a Natasha o que había dejado de salir con Natasha porque yo había conseguido otras chicas Ah, en ok. Brasil. Ellos Que pensaron se fue a enloquecer a Brasil. sí, 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 ellos pensaban, pero a nivel muy heterosexual. Santiago, cuente por quién cambia Natasha. Santiago, cuente. Y un momento ya estaba, yo tan aturdido porque yo estaba con miles de preguntas. Yo, Dios mío, estoy hablándome con el argentino, me siento en pecado, estoy mal, y mis No, hermanos jodan y jodan y jodan que porque le terminé a Natasha. claro. Y les digo, yo le terminé a Natasha, es porque es que a mí me gustan los hombres. Ellos pensaban que yo estaba bromeando. Y La yo, reacción primera sí, fue, fue estás, no como es, la risa, como, exacto, ¿estás bromeando? como así, sí, total. Y yo, no, es que me gustan los hombres. Y yo no puedo eso. Y yo ahí comienzo a llorar. Y mis dos hermanos atacan a llorar. Pero mi hermano mayor se calma y toma control de la situación. Y él me dice, Santi, tenemos que buscar una solución para esto. O sea, yo a mis hermanos les conté en diciembre. A mi mamá le cuento en febrero después de mi cumpleaños. Yo cumplo un 7, esperé como 15 días, finalizando febrero. Yo le escribo a mi hermano Andrés, le dije a mi mamá que hoy tengo que hablar con ella. Y ya viene para acá y le voy a contar que soy gay. Y mi hermano mayor me dijo, no le vayas a decir nada sin que yo llegue antes. Llegó mi hermano Ok. primero, llegó mi mamá en el parqueadero del Cencosud de la 170. Ahí se lo dije. Mi mamá, ya arranque Santiago, vámonos de acá. Y yo, no mamá, no quiero arrancar, quiero decirte algo. Y me dice, ¿qué pasó Santiago? ¿Es grave? Y yo, sí, sí es Tú lo grave. veías grave Claro, también. y fue grave. O sea, en el En momento ese para momento, todos, sí, claro. mi hermano Andrés que estaba atrás, él estaba paniqueado. Y le digo, sí, sí fue grave. Yo le digo, mamá, es que, así, directo, me gustan los hombres. Mi ¿Y cómo mamá reaccionó? se quedó callada un momento. Lo único que me preguntó y me dijo, ¿usted ha tenido relaciones sexuales con hombres? Y yo, no, mamá. Me dice, ¿usted actualmente tiene novio? Y yo, no, mamá. Me dice, arranque para la casa y nos vamos. Callada completamente, llegamos al Wow. apartamento, yo en ese momento vivía con ella. Ella llega y se encierra en el cuarto y empieza la lloradera. O sea, eso fue lloradera, 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 lloradera. Sé que ella habló con mis hermanos le contaron que ellos ya sabían, mi mamá preguntó, pero ustedes cómo no hacen nada, cómo es que Santiago les cuenta esto y ustedes no hacen nada.
Mientras todo eso, mi mamá también está leyendo mucha literatura cristiana sobre el tema que culpa mucho a la mujer. Y mi mamá, ella yo creo que se sentía muy culpable de lo que me estaba pasando también. Muchas de las lecturas que ella como que tenía ahí era como herida materna, las mamás tienen mucho que ver, sobreprotección, etcétera. El caso es que ella le dice a mi hermano pregunta ya en el seminario cristiano de Colombia y allá le dicen, nosotros conocemos un ministerio que se llamaba Padre, que tratan estos temas. Y mi mamá me dice, pues era una práctica cristiana, reconocida en el mundo cristiano, etcétera. Mi mamá pues me la pinta, estamos configurados, toda la vida estaba en una cosa cristiana, a mí no se me hizo nada raro, nada salido de los pelos. Y dije, pues tiene toda la razón mi mamá, yo nunca he buscado ayuda, pues en este tema con alguien espiritual, etcétera. Para mí es que no había opción de decir no, porque pues es que eran mis creencias. O decía sí, o me iba al infierno. Ese eran mis dos opciones. Sí a las prácticas de conversión o irme al infierno. El infierno, ya. Pues Dos no, salidas. pues mi salida era ir a una práctica de conversión. No había otra opción. ¿Cómo inicia ese proceso de las terapias? Pues bueno, yo comencé en Medellín, comencé con este director del Ministerio de Abba Padre y se me mostró cómo se puede salir de esto, puedes tener una vida digna ante los ojos de Dios, etcétera. Entonces me llena de mucha fe, de mucha esperanza de que yo pueda salir de ese proceso. Posterior a eso, yo no podía viajar a Medellín pues a los grupos pequeños, etcétera. Y él me hacía, pues estas prácticas me las hacía virtuales, pero ya no estaban teniendo sentido y yo ya me estaba aburriendo, yo no veía ningún cambio, me seguían gustando los hombres, etcétera. Y mi mamá me pregunta ¿cómo estás con eso? Yo le fui muy sincero, yo le dije, mamá, la verdad es que no veo, esto no está funcionando, etcétera. La verdad es que la virtualidad me está cansando y mi mamá pues intenta presencial. Ya esta persona de Abba Padre conocía el ministerio acá en Bogotá, que es Romanos. Y bueno, yo llego y me entrevista el director en ese momento de Romanos. También lo mismo que había vivido en Medellín, lo vuelvo a vivir en Bogotá. Encuentro personas que están viviendo el mismo proceso que yo, personas que ya llevan mucho tiempo, pues que han recorrido este proceso. Yo creo que en ese momento esta persona lleva 10 años. Okay. 10 años en este proceso. ¿Cómo manejabas tu tiempo? O sea, ¿cómo eran tus tiempos en ese momento, ya incluyendo los sábados en Romanos? Pues bueno, yo, como te menciono, era de iglesia, yo, listo, pastor de adolescentes en ese momento, full metido en la iglesia, de verdad que desde de los 7 días de la semana, 4 o 5 eran en la iglesia, eran demasiados, okay. Eran demasiados, pero cuando yo comienzo Romanos, que eran los sábados, yo no podía asistir al grupo de adolescentes, y ahí comencé con el conflicto y me tocó contarle a mi pastor. ¿Ya en tu iglesia? En mi iglesia le cuento a mi pastor lo que estaba pasando en mi proceso, y el pastor me dijo en ese momento como, Santi, entiendo tu proceso y es mejor que te retires de servir con los adolescentes para que, o sea, obviamente me lo pinta como no algo malo, sino como para que hagas tu proceso completo. Ok. Hagas tu proceso completo y ahí yo me retiro como tal del servicio de la iglesia y me vinculo con Romanos, entonces todos los sábados Romanos, o sea, como de 4 hasta 6, 7 de la noche, pues estábamos ahí en Romanos cuando era asistente, porque posterior a eso fui al liderazgo. Pienso que parte de mi propósito en esta vida era ser parte de estos ministerios y ayudar a personas a salir de la homosexualidad. Hasta ese punto llegué, o sea, okay. Dije, todo lo que he vivido hacia atrás, como decía Steve Jobs, connect the dots. Okay, sí. Entonces, conecto los puntos y digo, ya con razón, estos gustos. Todo tiene un sentido. Dios quería que yo estuviese acá para para ayudar a otras personas a salir de la homosexualidad. En ese momento pensé eso. ¿Cuál era como su razón para decirte, 1, estás mal y 2, esto va a funcionar? La persona que crea Romanos fue asistente de Exodus, que también fue una práctica de conversión muy famosa en Estados Unidos, incluso hay un documental en Netflix. Sí. Y él es el que trae Exodus prácticamente no solamente a Colombia, como a Latinoamérica prácticamente. Okay. Los mismos que crearon Exodus pues han determinado cerrar Exodus porque realmente no funciona. No funciona. No funciona. Que eso que sentías, que el ataque, todo eso se vuelve en luchas internas. Pero ya cuando estás allá recibiendo otro tipo de información, ¿cuáles son esas confrontaciones que empiezas a vivir ahí durante ese tiempo? O sea, ¿a qué te comienzas a someter? Que ellos tienen materiales que incluso yo considero que son muy de estilos psicológicos y demás,
son muy duros, entonces comienzan a hablarte de herida materna, herida paterna. Claro, la culpabilidad comienza a jugar ahí en contra, como a buscar culpables, a buscar, y así ellos digan, no, 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 la idea no es que encuentren culpables, entonces, pero ¿cómo no? Cuando la lección te dice que por culpa de la sobreprotección de tu mamá puedes estar ahí, o por el abandono de tu papá puedes estar ahí, entonces, pues claro, por más que uno no quiera, uno termina. Mi papá me abandonó, yo lloré Ujú. muchas veces por eso, yo dije, no, pues mi papá me abandonó, mi papá no estuvo conmigo en la niñez y por eso yo soy el marica. Pero eso no había pasado. No, antes no había pasado, yo jamás pensaba, porque pues Ujú. yo nací con otros hermanos y mis hermanos no eran homosexuales, entonces yo no lo pensaba así, pero claro, ya cuando estaba leyendo las lecciones dije, a mí me afectó y yo fui el que tomé como todo, todas las maldiciones de mi familia las tomé yo. O sea, todo lo que se vivía en Romanos era una confrontación con el alma, con el ser, y aparte de eso, pues obviamente venía el tema de rendición de cuentas. Se preguntarán qué es la rendición de cuentas. Es en grupos pequeños, con 5 personas, donde dices cómo estuvo tu semana y lo clasificas en un semáforo. Verde si estuviste súper bien, no tuviste ninguna tentación, no caíste, estuviste súper bien en la oración, estuviste haciendo tu devocional, etcétera, pero sexualmente estuviste súper bien. Naranja es que estuviste como muy tentado y rojo ya es que definitivamente la recontra. Ok. Eso es muy duro. No, porque imagínate toda tu semana. Todas las semanas Uy, ya no. llevando el Sí. récord como alcohólicos anónimos, como si uno fuera un drogadicto. Y ese es el tema. Entonces estoy en BR y me siento del puta, Sí, tranquilo, todo tranquilo, perfecto. llevo todo súper bien. Y a la tercera semana, Rojo. rojo. Y eso se te pone así, Horrible, arriba, abajo, arriba, abajo. horrible. Y eso emocionalmente te pone súper mal. De las chicas particularmente, donde les ponían sus cauchitos y pensamiento malo que tuvieran de alguna chica, jalarse el caucho y provocarse un dolor para asociar a la mente de que eso trae dolor y sufrimiento y que es mejor alejarse de eso. En mi caso no sucedió, en mi caso particular fueron cosas como muy bobas en algunas lecturas de este tipo. Dicen que hay algunos estimuladores de emociones fuertes y sexuales, como puede ser el café. Y Ok. en muchas ocasiones me decían como, no tomes café. En algún momento en mi casa le dije a mi mamá y mi mamá dijo, acá no se va a tomar más café. ¿En serio? ¿Y Sí, literal lo tomaron así? O sea, ¿no sí, tomaron por un literal. tiempo café o ya toman café en tu casa? No, ya hace rato. Ya hace rato. Y además dentro de eso, eso nos duró muy poco. ¿Sí? Es que es muy raro. Eso nos duró muy poco porque la verdad en mi casa somos súper cafeteros. Entonces fue como lo cambiamos por agua panela, No. por chocolate y demás. Pero pues no, el café hacía falta y yo creo es que si a lo mucho duró, no sé, si 1 o 2 meses, no sé cuánto habrá durado eso, pero sí en mi conciencia estaba como procurar no tomar tanto café. ¿Qué tipo de acompañamiento había? Es decir, ¿hubo algún tipo profesional? El acompañamiento son personas muy empíricas, son personas que han vivido como nosotros, o sea, no son profesionales de la salud, no son psicólogos ni psiquiatras, sino son personas en romanos, personas cristianas, evangélicas, que han tenido la misma lucha y que han estado luchando por varios años y que con el aprendizaje, pues, enseñan a los demás. Entonces es algo muy empírico, ¿sí? Entonces no es Sí. algo muy profesional. Yo no conocí ningún caso de éxito, ni en romanos, ni en otros, ni en otras prácticas que estuve. ¿Tú conociste algún caso que tú digas en este momento, mira, sí, yo conocí una persona que pasó por esto y en este momento tiene una vida heterosexual normal, no pasa nada, Mira, nunca volvió a eso, o sea, conozco uno de los líderes casi fundadores de Romanos y él mismo me ha dicho que no conoce el primero que se haya, pues que haya logrado la heterosexualidad 100%, ¿sí? ok, Para ellos, o para él, la convicción de esa persona, el cambio es vivir con tu homosexualidad, que es una H mayúscula, reducirla en un punto que ya no se note en tu vida. Eso, para ellos es el éxito, pero nunca dejas de ser luchador y nunca dejas de cargar como esa cruz, ¿no? Ellos incluso sí, en algún momento lo hacen como con el aguijón con el que cargaba Pablo. ajá, Pablo. Esta conversación también la tenía con mi hermano y yo le decía, es que nadie se ha curado, Andrés, nadie se ha curado, Andrés. Y eso era uno de los motivos que me decía, yo, ¿dónde estoy? Yo no quiero vivir toda la vida así. Incluso hay una historia, mi mamá llega súper feliz, yo estaba en la casa y mi mamá llega súper feliz a mi cuarto y me dice, hoy llegué súper feliz de la iglesia. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó, man? No, es que llamaron a un pastor y oró y me dijo que el milagro más grande en mi casa yo lo iba a ver pronto. Y yo, ¿y cuál es tu milagro más grande? Pues tu sanidad, Santiago, tu sanidad. Uy, yo ese día me sentí tan mal, fue horrible. Fue horrible porque sí, en ese momento yo me di cuenta que yo era la carga más pesada de mi mamá.
Ok, Y entiendo. fue duro, fue súper duro. ¿Qué te hace sentir o ver que dices definitivamente no y yo prefiero salir de acá? Lo que te dije ahorita, el Santiago de antes era un Santiago que ya estaba muy mal. Yo creo que yo estaba para psicólogo y creo que para psiquiatra, porque estaba muy mal, yo lloraba, me ponía mal genio, no entendía la frustración tan enorme de esos Eso es fuerte. altibajos, como venir tan bien y después mal. Todo eso ya me estaba matando la cabeza. O sea, mi vida se convirtió en romanos. Mi vida se Entiendo. convirtió en romanos y era la lucha. Yo vivía para la lucha. Y o sea, mentalmente yo estaba agotado, agotado, agotado. Mm. Yo ya no paraba de llorar, de pensar en este tema. Y me salió una oportunidad, me fui a Estados Unidos unos meses, me fui a donde un primo. En esos 4 meses me desconecté de Romanos. Y yo en esos 4 meses tuve paz mental. Y no estaba haciendo nada malo, porque yo estaba con mi primo y la verdad es que allá en Estados Unidos la vida es muy solitaria. Entonces, como conocer gente tampoco era como algo. La verdad, fueron 4 meses de celibato, Ok, importante pero aclarar. de celibato absoluto, pero fueron 4 meses donde yo sentí mucha paz conmigo mismo. Se acaban esos 4 meses, yo regreso a Colombia y regreso a Romanos. Y Ok, yo llegué y fue muy duro regresar. Fue muy duro regresar porque esa paz se fue. Y otra vez comencé, pero regresó peor. Fue como si se hubiera multiplicado por 10. Y de verdad que yo ahí ya no podía, o sea, de verdad que era inmanejable. Yo en ese momento pues ya pierdo como esa confianza en Romanos porque yo antes lo decía muy abiertamente que estaba muy mal, pero no. En ese momento pues decido no contarle nada a Romanos, incluso yo en ese momento servía, de verdad pido perdón a las personas que me vieron en ese momento, que fui líder de ellos, porque yo hacía ver que sí era posible el cambio, pero por dentro yo estaba sufriendo y realmente pues para mí la vida era una mierda completa. Fue que ya en mi oración yo decía, ya Dios, no hay más que hacer, sí. y matarme no es una opción porque también me voy al infierno, pero ¿qué te cuesta enviarme un cáncer? Envíamelo, por favor. Oye, yo también oraba por eso. Yo oraba por enfermedades Qué también. duro, ¿cierto? Empecé de, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estoy sintiendo? Quiero cambiarlo, ayúdame a cambiarlo, estoy en este lugar, dame fuerza, ya no quiero. Ya Y no comienzan así, ya puedo, no ya puedo, no esto no puedo, va a ya, cambiar, Señor. llévame, Y yo, envíame lo Señor, que sea. llévame, envíame lo que Ujú. sea. Yo, la verdad, oraba, yo decía, Señor, yo prefiero morir que fallarte y siento que te estoy fallando, por favor, llévame. Por favor, un cáncer. Es más, había una canción en ese momento de Piso Arriba, que era un grupo musical cristiano, que decía, prefiero morir que estar sin ti. Y decía, Dios, o sea, yo no quiero fallarte, yo prefiero morir que estar Estar sin sin ti. ti, que estar sin ti. Y daba mucho tiempo pensando sin hacer nada, solamente pensando en este tema y se me iban horas y horas y Mm. horas. De momento venía el llanto de la nada. No, yo ya estaba en un punto que yo estaba muy mal, yo ya le comenzó, lo único que me escuchaba sobre esos temas era mi hermano Andrés. Y yo ya insistentemente, cada vez que hablaba con Andrés, él me decía, ¿cómo estás? Y yo, vuelto Te mierda. despachabas Otra entonces. vez, vuelto mierda. Y ya en un momento él vio que yo estaba tan mal y me dijo, Santi, yo no sé qué hacer porque no hablamos con Iván, con mi hermano menor, que él de pronto puede ayudarnos un poco más. Con él hace rato no hablas del tema y a lo mejor él ya que ha estudiado teología de pronto pues te puede ayudar. Y mi hermano fue un poco grosero en ese momento. En ese momento fue como, ¿sabes qué, Santiago? No sé cómo ayudarte, no puedo ayudarte, porque no hablas con otra persona que sí sea más experta que yo no sé qué. Y me dice, porque háblate con el pastor Castro Mesa, háblate con el pastor Castro, pero lo dijo tan seco que en ese momento yo dije, qué fastidio, no quiero hablar más con mi hermano Iván Felipe sobre este tema, pero pues la verdad es que esa conversación fue mi salvación. Al día siguiente, es que fue al día siguiente, me llama a las 7 de la mañana y me dice, el pastor Castro Mesa te espera a las 10 de la mañana en la iglesia. Ah, bueno, él hizo como Él toda fue la el que lo gestión. hizo, él fue el que lo hizo, él fue Fue el el que lo que... hizo, él se quedó con la tarea. Yo ni lo esperaba, ¿Era el pastor de tu iglesia? el O... pastor secundario de la iglesia. Ah, ok. Vuelvo al momento de que mi fe está caída y la vuelvo a encender como La última. la última llama y le comento lo que me estaba pasando. Y le digo, pastor, yo, pues a mí me gustan los hombres, estoy pasando por una práctica, un proceso de conversión que se llama Romanos, etcétera, pero pues estoy en esto. Siento que no puedo más con mi vida, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y ahí yo entro en llanto. Otra vez yo estaba muy mal, yo recuerdo que yo estaba tan mal porque pues ya no había, para mí no había solución y él me dice, es la primera vez que yo escucho a una persona religiosa, me dice, ¿y a ti quién te ha dicho que Dios no te ama como eres? Por fin Y escuchaste yo, algo diferente al discurso de más de 15 años ya. no, todo, y yo, pero ¿de qué estás hablando? Y me dice, no, Dios te ama como eres, como eres.
Y yo le dije, y yo, claro, yo, todo mi versículo bíblico, ¿no? Intentándole enseñar teología al pastor, y yo, no, Entonces, pues no, que pastor, espero que usted esté equivocado. la palabra dice esto, esto, y ese, y me Sí. dice, mira, Santi. Él intentó como darme como una pequeña charla teológica ahí, como entender los contextos. Me dice, lo que pasa es que la gente actualmente no entiende el contexto bajo qué reglamento se escribió la palabra de Dios. Y yo te puedo asegurar que tus gustos y tus preferencias sexuales jamás se van a alejar de Dios. O sea, como que me empezó a dar vida, él me dibujó una escalera como todos los caminos dirigen hacia el amor de Dios y no hay nada que te pueda separar de eso. Y si en ese momento te estás sintiendo mal en Romanos, pues salte de Romanos porque no te trae paz. Y el Espíritu Santo dice, busca la paz y síguela. Y si no te da paz, salte de eso. Y yo como pastor te digo, te veo mal, salte de eso. Salte de eso. No te juzgues. Y no creas, y el día que, bueno, y me dijo una palabra muy bonita que ahí entré en llanto total, y me dijo, y el día que tú quieras venir a esta casa con tu pareja, y si es hombre, mujer, quien sea, quien quieras que sea, las puertas de mi casa, de esta oficina, están abiertas para ti. Yo no te voy a juzgar jamás por eso. Y yo, Uf, qué cambio. fue sanador, y ese día mentalmente dije, salgo de Romanos. Eso fue lo que te dijo, ya. Salgo de Romanos, pero entonces, claro, una sola conversación no daña 25 años de configuración claramente. espiritual. Claro, entonces yo llego súper restaurada a la casa, pero ya otra vez llega el sábado donde yo estaba sirviendo en Romanos y comienza esta disonancia otra vez y yo, ¿qué tengo que hacer? Y yo digo que para mí la pandemia fue la mejor bendición del mundo porque llega pandemia, Romanos frena y cesa un poco, claro, y me da como ese respiro, y yo digo, ya decido no continuar en Romanos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Romanos? Fueron 4 años. 4 años. 3 años y 8 meses, para ser exactos, porque después me pueden escribir. No, Santiago, usted no estuvo 3 años, 8 meses. De los cuales estuve 2 años como asistente y 1 año y 8 meses como servidor. A veces las buenas intenciones lastiman. Y me encantaría que algún día las personas fuesen conscientes de ello. Yo le intenté hablar con uno de los líderes de Romanos y le dije, sí, hacen daño, hacen mucho daño, hacen demasiado daño. Claro. Pero pues ellos, por sus creencias y demás, es muy difícil que lo vean, muy, muy difícil. Ellos creen que las personas que no continúan en el proceso, como me lo dijeron a mí, es porque somos personas muy débiles y porque pues lo vi porque estuve en el liderazgo, pues fuimos atacados por el enemigo, por Satanás, y pues somos personas muy débiles que no podemos... Y pues ya, entonces yo creo que sí, pues felizmente soy del grupo de los débiles. Y por fin encuentro paz, paz, y comienzo a tomar decisiones de comenzarme a amar como soy, de mis decisiones, pero fue un proceso. No voy a decir que, Dios mío, yo tomé esa decisión y fui el hombre más gay, lo decía con mucha libertad, no, eso fue... Es el proceso, claro. Comencé un proceso donde dudaba muchísimo si estaba tomando la mejor decisión. Entonces le comenté a mi hermano y le dije a Andrés David, me voy de Romanos, me voy de esto, esa es mi decisión. Y me dice, Santi, yo te apoyo porque lo necesito. O sea, mi hermano sabía que me hizo sentir que yo estaba cogiendo el camino correcto y yo creo que eso me dio también mucho impulso. Le dije a mi hermano Iván, otra vez volví a hablar con él, y a él le dio como mucho sentido porque el pastor Casto habló con mi hermano Iván también sobre ese tema. Iván también habla nuevamente conmigo, la conversación fue súper diferente y fue súper restauradora, fue súper bonita. Es que hasta te cambia. Fue súper lindo. Claro, ya cuando decido como decirle a mi mamá sabe, comienza a sospechar de que yo ya no estoy yendo a Romanos, etcétera. Mi mamá comienza a preocuparse mucho. Mi mamá estaba sirviendo en Romanos también con las mamitas. Y yo digo la importancia de siempre estar acompañado porque es un proceso que comienzo a vivir con mi familia, mis hermanos, fundamental. Mi mamá poco a poco lo fue entendiendo. Hoy en día es hermosa. Ojalá ella algún día hable sobre el tema. ¿Te recuerdas que al inicio de la conversación dije, soy homosexual, Dios me hizo homosexual para yo convertir eso en un ministerio y traer a gente para que deje de ser homosexual? Sí, sí, sí. Ahora es todo lo contrario. Yo pienso que yo traje a sanar una generación entera. Porque la verdad es que mi mamá cambió del cielo a la tierra, pero también le tocó tomar ciertas decisiones sobre eso. Es que es un proceso que es para todos, ¿no? No solo lo lleva uno, también, pues, lamentablemente, la familia tiene sus convicciones, sus creencias, y también ellos pasan por su proceso, que es totalmente entendible, para ¿no? todos. Deseo a todas las personas que sus mamás puedan tener esa apertura y puedan vivir eso con sus hijos, porque para mí no hay cosa más hermosa que vivir mi homosexualidad con toda mi familia, inclusive mi mamá, porque pasé la ruptura amorosa.
Y mi miedo más grande era que mi mamá volviera y dijera, ese no es el camino, por eso Santiago está Vio sufriendo, lo que le pasó. vio lo que le pasó, es por eso, porque la homosexualidad es mala. Yo pensé que venía el retroceso de mi mamá. Mentira. Mi mamá me abraza y me dice, mi amor, va a venir un hombre que te ame mejor. Ay, eso sí, No qué dijo lindo. una mujer, no dijo una persona, dijo un hombre. Es porque ya lo reconoce. También quiero poner acá y quiero agradecer porque han sido fundamentales en mi vida mis amigos de la iglesia. Ellos cuando conocieron mi proceso fue como pasar del escándalo al amor absoluto, o sea, al amor absoluto. Ellos viven mi proceso conmigo. Ok. Mis amigos de la iglesia ¿Los ya, desde pequeño que estabas? desde pequeños, Ok. incluso incluyendo a Natasha, con la chica que había salido, y yo digo, mis amigos, los más hermosos. Natasha me escribió una canción, si la quieren escuchar, está en mi Instagram. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento o está pasando por un tipo de práctica de conversión o es un familiar que conoce que el sobrino, que el hijo, que algo está pasando por esas prácticas? Sí, ¿qué le dirías a hoy, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todo lo que has vivido y lo que te ha traído a tu vida el haber pasado por esas prácticas? Ok, lo hablo desde mi experiencia, desde lo más personal, y es que corre, huye, Sal de ahí. sal de ahí, sal de ahí. Y por una sencilla razón, y es que eso le va a quitar mucho color a tu vida. Tu vida se va a convertir en la lucha contra la homosexualidad y vas a dejar de vivir las cosas bellas que realmente un ser creador te puede dar. Y hoy en día digo, ay Señor, espero que hayas borrado esa petición. Por favor, si te acuerdas del cáncer, Pero bórralo. bórralo porque ay, no creo que fue de las peores oraciones, pero yo estaba en ese punto de desespero. No quiero que la gente viva lo que yo viví durante tanto tiempo. Yo comencé a vivir mi vida a los 27 años. No fue muy tarde, pero me hubiera gustado empezar más temprano. Así es, Santi. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, no se pierdan un próximo capítulo porque estas prácticas sí pasan, sí siguen pasando en Colombia y la idea es que las veamos en rostros como nuestro querido Santi que hoy nos acompañó.